saludamos primero y le agradecemos por atender este llamado urgente al doctor Ramiro García. Él es abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Doctor, un gusto saludarle, buenos días. Es de conocimiento público, el juez ha llamado a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el caso AAA y a un grupo adicional de 16 personas y ha ordenado el uso del grisete electrónico. De hecho, después de la imagen de la extradición de Fito, probablemente la imagen más viral de este fin de semana es la foto del alcalde de Guayaquil portando un grisete electrónico en su tobillo derecho o izquierdo. Usted nos va a decir. Pero finalmente, esta decisión del juez y la actuación de la justicia en este caso, ¿cómo la evalúa y la califica usted, que es el abogado defensor del alcalde de Guayaquil? Bienvenido y buenos días. Encendamos el micrófono, por favor, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, esta es una decisión que solamente se explica desde lo político, porque en lo jurídico creo que quedó totalmente clara no solamente la ausencia de responsabilidad penal de parte del señor Aquiles Álvarez, sino la inexistencia del delito que se acusa. Solamente para que los oyentes tengan esto en contexto, se acusa de comercialización ilícita de hidrocarburos. Es decir, A vende ilícitamente a B combustibles, hidrocarburos. Bueno, en este caso no existe el B. Todos los procesados están acusados de haber comercializado ilícitamente, pero no hay un solo procesado por haber comprado ilícitamente el combustible. Este es un delito que requiere de dos partícipes, un autor principal, un sujeto activo, y un partícipe, que es el que compra. Bueno, pues resulta que en este caso hay 16 personas naturales y 6 personas jurídicas que están acusados de vender, sin que se haya determinado quién es el que compró ilícitamente y sin que se hubiera procesado por esa compra ilícita. Esto solamente para poner en contexto. Y en el caso específico del señor Aquiles Álvarez, él era representante legal de 2 comercializadoras. Las comercializadoras no venden un solo galón al cliente final. Las comercializadoras compran el combustible a Petroecuador cuando han sido previamente requeridas por parte de las distribuidoras, es decir, de las gasolineras, para el efecto. Entonces, la comercializadora no puede comprar un galón por fuera de lo que ha sido solicitado por parte de las distribuidoras. Petroecuador despacha la cantidad que la comercializadora solicita y la comercializadora, a su vez, entrega a las distribuidoras en la cantidad exacta en la que ellos han requerido. Todo este procedimiento, además, se lo hace a través de una oficina bancaria que queda en las mismas instalaciones de Petroecuador. Es decir, es un proceso totalmente bancarizado, controlado, sujeto a varias revisiones y controles por parte del propio Petroecuador, quien solo entonces permite que entre, que además que asigna un turno para que entre el tanquero que es pesado antes y después del llenado, y que además es sellado para que pueda salir, lo cual se verifica también en la garita de salida. Es decir, es una serie de controles, y luego de eso, pues, recién entonces se envía el combustible a las distribuidoras. Claro, se metió a todos en el mismo saco, a todos. Distribuidores, comercializadores, todos. Llamó a juicio a todos. Y además lo hizo en 5 minutos. Es decir, un caso que tiene 330 cuerpos con 22 equipos de defensa se demoró 5 minutos en llamar a juicio a todo el mundo. No fue a pensar, no fue a reflexionar, a tomarse un café, algo, nada. No. O sea, un caso que hubiera requerido semanas de análisis por la cantidad de elementos probatorios que se incluyeron, los denominados elementos de convicción, porque la prueba se actuó en juicio, con toda esa cantidad, con todo ese acervo probatorio, el juez llamó a juicio, además bajo el argumento que por supuesto nos llamó mucho la atención, de que las alegaciones se tienen que debatir en juicio. Entonces la pregunta es, ¿y para qué está la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio? ¿Y para qué está el juez de garantías, que es el que tiene que evaluar si amerita o no amerita ir a juicio o no? O sea, en este caso lo que dijo es,
pasa de mis manos, vayan al Tribunal de Garantías Penales, punto. Y ratificó, primero negó el pedido de prisión preventiva que hizo Fiscalía, y ratificó el uso del grillete, lo cual también resulta innecesario, irracional, abusivo y desproporcionado. Porque el grillete es un instrumento de geolocalización que se utiliza para ubicar a la persona, al procesado, y evitar que fugue. Pues, ¿qué necesidad hay de utilizarlo en una persona que primero está ejerciendo la alcaldía de Guayaquil con una agenda pública, notoria, conocida por todos, pero que además se está presentando 2 veces por semana ante la Fiscalía? Y que ha acudido a las audiencias, cosa que no ha pasado en otros casos. El único procesado de los 22, el único procesado que ha estado presente en las audiencias. Entonces, ¿qué necesidad? Es decir, se está utilizando el grillete como un símbolo de estigmatización, ¿no? Es decir, lo importante no es el uso del grillete, lo importante es la foto con el grillete. Lo importante es el mensaje hacia la opinión pública de que hay un alcalde que lleva grillete. Ya un ministro de este gobierno, pues hace un momento acaba de lanzar un post en donde justamente hace referencia a esto, ¿no? Que cómo es posible que tengamos autoridades con grillete. Y nos dice, claro, eso es lo que se quería, es decir, lo que se quiere es reforzar una narrativa política, pero se está utilizando para eso al derecho penal. El alcalde de Guayaquil ayer en sus redes sociales sube un video, doctor, en donde él dice, bueno, me han puesto el grillete, pueden poner la foto del grillete, porque sí, en efecto, coincido plenamente con usted, pero hay que analizar también en qué momento ocurre, ¿no? Estamos en julio, Aquiles Álvarez es alcalde de Guayaquil, el puerto principal... En la semana de las fiestas julianas... Exactamente, Guayaquil está celebrando sus fiestas, le golpean al alcalde de Guayaquil con el tema del grillete. Pero además en un momento en que el gobierno está siendo acusado por múltiples sectores de varios actos de corrupción que involucran altísimos funcionarios, ¿no? Como Progen, como ATM, entre otros. Ahora, el alcalde ha dicho en ese video, pueden poner esta foto mía en el Salón Amarillo si ustedes quieren, no me hace cosquillas. Entiendo que confía mucho en la defensa técnica que lleva usted adelante, el alcalde de Guayaquil, pero también, y yo le he leído sus posts permanentemente sobre el caso AAA, usted da a entender, doctor, que este caso no tiene ni pies ni cabeza. El problema es que estamos enfrentando una justicia que hace mucho tiempo viene operando políticamente y no técnicamente, y usted lo debe conocer mejor que yo. Mire, a la final el tema tiene que discutirse en derecho. Y claro, sabemos perfectamente que no hay ningún argumento de peso que pueda sustentar la responsabilidad penal del señor Aquiles Álvarez. El juez, como le digo, simplemente jugó al florón, pasó el caso y dijo vayan a discutir en la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Garantías Penales. Cuando lo que él debió haber hecho es analizar todos los indicios, las evidencias, los elementos de convicción y además analizar inclusive las pericias. Las propias pericias que Fiscalía ordena coinciden en que el señor Aquiles Álvarez no tiene responsabilidad alguna, ni siquiera administrativa, peor penal. Aquiles Álvarez, ¿cuál es la participación que tiene en este entramado, ¿no? Él es gerente de Copel. Vuelvo a ver, para que se entienda un poco, lo explico nuevamente. A ver. Existen las distribuidoras, que son las gasolineras, digamos. Okay. Ya. Existen las comercializadoras, que es a quienes las distribuidoras compran el combustible. Y Petroecuador, que es a quien la comercializadora le compra el combustible. O sea, la comercializadora es, digamos, un segmento intermedio. La comercializadora no vende un solo galón al cliente final. Vende todo a las distribuidoras, sea en el segmento automotriz, en el segmento industrial o en el segmento naviero. El señor Aquiles Álvarez era representante de 2 comercializadoras que operaban con todos los permisos y autorizaciones, tanto de Petroecuador como de la ARECH, de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Como le señalaba hace un momento, cuando la gasolinera necesita comprar combustible, necesita reponer stock, abastecerse.
abastecerse. Requiere a la comercializadora, digamos, 5.000 galones. Entonces la comercializadora pide a Petroecuador 5.000 galones. Paga a Petroecuador los 5.000 galones. Los funcionarios de Petroecuador, porque además este pago se lo hace a través de una oficina bancaria que está en el propio Petroecuador, en las instalaciones de Petroecuador. Los funcionarios de Petroecuador revisan la documentación, el cupo, la legalidad de la transacción, y solo entonces Petroecuador da el turno para que entre el tanquero a llenarse. Tanquero que es pesado antes y después del llenado, es decir, tiene un doble check. Tanquero que una vez lleno, le sellan. Y solo entonces sale el combustible y va hacia la distribuidora. Por lo tanto, la comercializadora no puede, es fácticamente imposible que la comercializadora pueda vender un galón por fuera de lo autorizado, por fuera de lo bancarizado y por fuera de lo revisado por Petroecuador. El caso... Entonces, ¿qué es lo que se ha querido hacer? Lo que se ha querido hacer, porque además ya se dieron cuenta que se les caía la teoría del caso, Fiscalía en la mitad del camino cambia su teoría del caso y dice, no, es que el señor Aquiles Álvarez como representante de la comercializadora es responsable por no haber controlado las ventas que hace la distribuidora, lo cual es una soberana idiotez porque... Esa gasolina puede ir a parar en Tulcán. ¿Cómo hace Aquiles Álvarez para controlar una gasolinera que compra gasolina en Tulcán? Pero además, ojo, la comercializadora vende el combustible, en el caso de Copedesa, a 24 estaciones de servicio, ubicadas en Tulcán, en Morona, Santiago, en El Oro, en Manabí, en Santo Domingo de los Áchilas, en Guayas, en Guayaquil, en todo lado. ¿Cómo puede el representante de la comercializadora que está en Guayaquil controlar de que a las 3 de la mañana el despachador de diésel de Tulcán venda legalmente el diésel? Eso no tiene pies ni cabeza, porque además debería estar 24 horas, 305 días a la semana, en 24 sitios diferentes de la geografía nacional. Debería estar al mismo tiempo en El Oro, en Morón, Santiago, en Tulcán, en Santo Domingo, en Manabí, en Guayaquil y en todo lado. Entonces esto no tiene pies ni cabeza. En el caso específico de Aquiles, ordenan, digamos, una serie de medidas, entre esas el uso del grisete. Le pregunto, doctor, ¿van a apelar ustedes? ¿Hay posibilidad de que apelen nuevamente esta medida? ¿Y qué pasa con las otras personas? ¿También van a usar dispositivo electrónico o no? En el caso de las que se ha ordenado el uso del dispositivo electrónico, sí. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? No se puede apelar porque no hay apelación. La apelación se puede presentar de la prisión preventiva, no de medidas como el grillete. Pero sí se puede solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares. Y por supuesto que vamos a pedir inmediatamente, muy probablemente hoy, una audiencia de revisión de medidas cautelares por lo innecesario, desproporcionado e irracional que resulta la obligación del uso del grillete. Pero adicionalmente el alcalde en ocasiones anteriores decía que él no podía utilizar ese dispositivo porque tenía problemas de salud. Él acusaba una serie de inconvenientes. Él tiene un dispositivo cardíaco que puede verse interferido, existe inclusive un informe médico sobre ese tema, pero más allá del marcapasos y del dispositivo cardíaco, resulta totalmente irracional y desproporcionado que a una persona que se está presentando 2 veces por semana ante Fiscalía se le obliga a utilizar encima de eso un dispositivo de geolocalización, que no tiene sentido alguno. Insisto, en esto se está utilizando el grillete como en su momento en la Inquisición se usó el San Benito, o como en el nazismo se usó la estrella amarilla de David, ¿no? Es decir, como un símbolo de estigmatización y de identificación negativa. Doctor García, el alcalde de Guayaquil, yo le mencionaba hace un momento la coyuntura, ¿no? Estamos en el mes de julio, son las fiestas de la ciudad de Guayaquil, y han aparecido muchos actores políticos por fuera del gobierno también, a hablar de lo humillante que es que la ciudad esté ahora mismo con un alcalde portando un grisete y demás, lo que refuerza, digamos, de alguna manera el relato que usted mencionaba al inicio de la entrevista, de que evidentemente es un asunto político, pero adicionalmente hay una... Lo que es humillante
es la paliza que les metió hace 2 años en las elecciones. Y creo que hasta ahora no pueden superar eso. Ese es todo el tema. Pero ahí yo tengo una pregunta de fondo, doctor, y quiero complementarle con algo adicional a lo que usted mencionaba hace un momento. No sé cuál será el ministro, si nos quiere decir, bueno, pero la semana pasada hubo un ministro de la Gasca que concedió una serie de entrevistas, y creo que en Radio Sucre fue que le dijo a Arroba, al hijo a Gabriel Arroba, de que en este país hay alcaldes que han venido trabajando y operando con el crimen organizado. Y él habló específicamente, o se refirió al alcalde de Guayaquil. ¿Se puede, de alguna manera, concluir de que por este caso AAA, el alcalde de Guayaquil, tuvo algún vínculo con el crimen organizado? Y en esa absoluto coyuntura, doctor, le quiero incluir además un hecho ocurrido la semana pasada, la comparecencia de Salcedo a la asamblea, donde como gran aporte dijo que en algún momento en el pasado, en una reunión cuando Aquiles no era ni alcalde ni era nada, le conoció. Sí. Sí. A ver, lo que pasa es que se está tratando de generar una narrativa y se está tratando de vender la idea de que, claro, porque sobre este tema que se refiere a comercialización ilícita de combustibles, pues ya enseguida le dijeron tráfico de combustibles, es decir, dando un poco, tratando de ligarle a la idea de narcotráfico, tráfico de personas o tráfico de armas. No, en absoluto nada de eso. Lo que se está acusando acá es que supuestamente las empresas habrían vendido combustible a otras empresas no autorizadas para la compra. Nada que ver con criminalidad organizada, nada que ver con investigaciones de narcotráfico, nada que ver con ninguno de estos temas. Sin embargo, pues claro, se llama juicio por un delito claramente de derecho penal económico, que no tiene nada que ver ni con temas de corrupción pública, ni con temas de criminalidad organizada. Y eso sí hay que dejarlo totalmente en claro. De lo contrario, yo mismo no me habría metido en eso, yo jamás he defendido casos ni de crimen organizado ni de narcotráfico. Así que en eso que quede muy, muy claro. Y bueno, claro, se está queriendo generar una narrativa. Se utilizó como payaso de circo a este señor que viene con 5 sentencias condenatorias por temas, a él sí, de criminalidad organizada, para que presente una foto que tampoco es que tenía ningún sentido, en donde supuestamente aparecen en una videollamada que nunca existió, y donde utilizan una foto del alcalde, una foto de 2022, y digo que es de 2022 porque aparece en una suite que fue remodelada en 2022 en el estadio de Barcelona, que ya ni siquiera existe esta suite. Así que una foto vieja, a la que le incluyen una foto de este señor Salcedo, y que bueno, tratando de generar la narrativa de que pues aquí hay alguna vinculación con el crimen organizado, lo cual es totalmente falso. De fondo, y para ir cerrando, doctor, lo que buscan es que, a propósito de lo que usted decía hace un rato, ¿no?, de la paliza electoral, que Aquiles no se presente como candidato a la reelección en el 27. Lo que molesta, más allá de, yo no sé si sean, yo no les creo capaces de pensar tan al mediano plazo como el 2027. Lo que les molesta es que hoy por hoy hay un municipio, hay una alcaldía que está haciendo obras, que está generando resultados tangibles en la ciudadanía, versus una estructura gubernamental que ha sido no solamente que totalmente ineficiente, sino que no solamente que no ha hecho obras, sino que incluso impide que los gobiernos locales hagan obras, ¿no? Como el caso de la famosa bronca del paso elevado en Guayaquil. Entonces yo creo que hay mucha mediocridad, hay mucha narrativa, hay una narrativa que no se va a poder sostener con el tiempo, porque la narrativa funciona bien al inicio, pero si no hay evidencias, si más bien la evidencia es que existe persecución política, si más bien la evidencia es que existe ineficiencia gubernamental versus obras municipales, si hay esas son las únicas evidencias que han aparecido hasta ahora, entonces es muy difícil sostener esta narrativa, ¿no? O sea, se puede llegar a una etapa de juzgamiento, pero ya en la etapa de juzgamiento van a tener que mostrar pruebas, y eso es lo que no tienen. Le quiero agradecer infinitamente al doctor Ramiro García, defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por haber aceptado esta entrevista, llamado de última hora de paso.